Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 18 al 24 esta mañana, hermanos. Muy bien, ya usted me dice si ya está listo, hermano. Ya está listo, ok. Bueno, dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Dice ahí, hermanos. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el tema de hoy es Cristo, sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, hermano. En estos días, pues se hablan muchas cosas menos de Jesús, hermanos. Incluso los negocios ya no dicen feliz Navidad, sino que dice felices fiestas, happy holidays. Usted encuentra por todos lados, hermanos. Yo prediqué de este pasaje o enseñé de este pasaje el 16 de diciembre, hermanos. Yo toqué algunos aspectos de este pasaje y los que no estaban aquí sería bueno que lo vieran, porque yo explico versículo a versículo. Pero hoy, hermano, quiero ocuparme específicamente de la persona de Jesús. En el pasaje que nosotros miramos aquí, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que la sabiduría del mundo no puede entender lo que es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es sabiduría de Dios. Fíjense, hermano, uno de los pasajes más famosos en el cristianismo es Juan 3:16. Yo les pregunto a ustedes, yo creo, hermanos, que todos han de saber ese pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eso, hermanos, simplemente que el Señor ha dado a su Hijo, no tiene sentido. A ver, levanten la mano todos los que tienen hijos que están aquí. Todo usted que tiene hijos, levanten la mano. Ok, ¿ustedes darían a uno de sus hijos para salvar a alguien, hermanos? No, ninguno lo haríamos, hermano. Porque amamos a nuestros hijos. Nosotros daríamos la vida por ellos. Si alguien nos da a escoger, te mato a ti o mato a tu hijo, uno dice, mátame a mí. ¿No se acuerda usted cuando los hijos estaban pequeños, que tenían fiebre, que estaban enfermos? Y usted dice, yo quisiera que se me transfiriera a mí esa enfermedad, con tal de que no sufra. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted cuando lloraba a su niño, que usted sentía tristeza que lloraba a su niño? Porque ese es el amor que nosotros tenemos. Empezando, hermano, de que el Padre dio a su único Hijo por todos nosotros, hermano. Y todos nosotros somos totalmente indignos. No importa si nos creemos buenos o malos, hermanos. La verdad es que la Biblia dice que todos somos malos, hermano. Que no hay justo ni uno solo. Y el Señor dio a su santo Hijo Jesucristo para que viniera a morir por todos y cada uno de nosotros. Eso es sabiduría de Dios. Eso no es sabiduría del mundo. Al Señor le agradó salvar al mundo, dice, por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque usted va a ver, hermano, que hay muchas cosas respecto al Señor Jesucristo que parecen una locura. Fíjese, el hecho de que algunos de nosotros estamos aquí es una locura para los demás. Es que yo iba a ir con ese frío y anda desvelado y va a ir todavía usted al templo. Es una locura para el mundo. Y usted cuando se pone a orar, ¿por qué llora? Bueno, es una locura para el mundo. El capítulo 2 dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son una locura. No las puede entender. Ahora, nosotros con Cristo ya miramos las cosas claramente, hermanos. Nosotros vemos al revés. Yo digo, ¿cómo es que una mujer, un hombre se ponen a gritar por un cantante? Se quieren morir.
Estaba una vez una muchacha, hicieron un concierto de Justin Bieber en algún país y estaban llorando las muchachas porque los boletos que les vendieron eran chafas, hermanos. Estaban llorando pero desconsoladamente, así que no puede ser, decía, nuestro ídolo vino y no lo vamos a poder ver. Ahora a mí eso se me hace una locura. Porque ¿qué es? Es un patojo, decimos en Guatemala, es un muchacho. Un chamaco, ¿cómo le dicen en El Salvador? Un cipote, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué? ¿Verdad? Y a mí no me interesa, ahora me interesa Cristo. Ahora, lo relacionado con el Señor Jesucristo, muchas cosas no tienen sentido, hermano. Empezando desde su concepción. Si usted va, hermano, a Lucas capítulo 1, versículo 34, 38, esto ya lo hemos leído muchas veces, pero parece que nunca nos hemos detenido a analizar las cosas, hermano. Yo quiero que analicemos. Posiblemente alguien sí se ha puesto a pensar en esto, hermano. Pero les traigo unas noticias reveladoras, hermano. Lucas capítulo 1. Mire la noticia reveladora que le voy a dar. Solo las mujeres no vírgenes pueden tener hijos. No sé si ustedes sabían eso. Pues nadie dijo amén, ¿verdad? Como que son noticias frescas o está diciendo, ¿está hablando en serio, pastor? Las mujeres no vírgenes son las únicas que tienen hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues pongámonos de acuerdo, hermanos, ¿verdad? Claro que sí. Pero Cristo nació de una virgen. Y yo me metí al internet a hacer esa pregunta. ¿Puede una mujer no virgen quedar embarazada? Y ahí decían, no, pues sí, decían. Bueno, yo no le puedo contar todos los detalles, ¿verdad? Pero esas mujeres no son vírgenes. Ya tuvieron que ver con alguien, pero no completamente. Usted interprete mi silencio, ¿verdad? Pero en sí ya no son vírgenes. Esta era una muchacha, hermanos, que nunca le había tocado un hombre sexualmente. Aquí dice, hermano, en Lucas 1, del 34 al 38. Esta es sabiduría de Dios, hermano. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? El ángel le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, nunca he estado con un hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces, ahí en Guatemala hay un dicho, hermano, cuando pasa algo y nadie tiene la culpa, o cuando hay algo que es obvio, hermano, entra un papá, ¿verdad?, a la cocina y encuentra las galletas todas regadas, por todas hormigas de galletas regadas, y la jarra de galletas vacía. Y los 3 niños, 4 niños están ahí, ¿verdad? Y todavía están manchados aquí de chocolate y todo eso. ¿Quién se comió las galletas? Yo no sé, dice, y las manos llenas de chocolate. Yo no sé. Pero ¿cómo que? Yo no sé. No sé quién tocó. Entonces en Guatemala, hermano, hay un dicho que dice, entonces pasó por obra del Espíritu Santo. No sé si eso lo dicen en todos lados, pero en Guatemala lo dicen como para decir, o sea que pasó, nadie lo hizo. En el caso de María, hermanos, ¿saben que uno tiene que ponerse a pensar una muchacha que estaba comprometida para casarse? Y que de pronto empieza a crecer su vientre. Y sus padres la van a cuestionar y su prometido la va a cuestionar. Y la respuesta de ella es, ¿sabes qué? Es que vino un ángel, el ángel me habló y el Espíritu Santo me dejó embarazada. ¿Tiene sentido para ustedes eso, hermanos? Eso es parte del Evangelio. Esto es parte, lo que yo estoy hablando ahorita es parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, la Biblia dice que
es una locura, hermanos. Es una locura. El mensaje de la predicación del Evangelio por el cual el Señor nos ha salvado a nosotros, hay varios aspectos, hermanos, que desafían el sentido común. No tiene sentido común. Pero eso era una profecía, hermano. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor ya había hablado. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios por nosotros. Mateo, cuando escribe en el capítulo 1, versículo 23, también dice, y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, cuando dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué le parece, hermano? ¿Tiene sentido para usted? No tiene sentido. Para nosotros ahora ya tiene sentido. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por fe. Y en el Señor nosotros tenemos salvación. Su concepción no tiene sentido, hermano. Pero así lo hizo el Señor. Aún ella dice, ¿cómo puede ser esto, Señor? Pero si yo no conozco varón, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Mira, tu parienta Elizabeth le dice, concibió en su vejez. ¿Hay algo imposible para Dios? Así es que el Señor, por medio de una virgen, hizo nacer, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento no tiene sentido, hermanos. Mire, hermano, yo estuve en los partos de cuando nacieron mis hijos. No era el mejor hospital, ¿verdad? Pero era un hospital muy bonito, ¿verdad? Nacieron en 2 hospitales diferentes. Ahí estuve yo, hermano. Yo vi todos los cuidados, toda la higiene. Y los que están aquí, no sé cuántos estuvieron en el parto de sus esposas, ¿verdad? Algunos hombres se desmayan con esas cosas. Así es que no sé quién estuvo ahí, hermanos, ¿verdad? Ahora, uno pensaría, hermanos, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, iba a nacer en un palacio. ¿Se acuerda usted que los sabios de Oriente, cuando llegaron, fueron a buscar a Herodes? Herodes estaba en el palacio. ¿Por qué? Porque Dios decía, pues si es rey tiene que estar en un palacio. Pero el Señor no nació ahí, hermanos. Vamos a ver este pasaje que está en Lucas capítulo 2, hermanos. Versículo 6 y versículo 7. Ya lo tienen ahí, hermanos. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, mire, vamos a poner unas imágenes aquí, hermano. Bueno, esta es una tarjeta de Navidad que ya se están haciendo muy raras en estos tiempos, hermano. Ahí le voy a enseñar otra cosa. Mire, usted mira, no, pero ponga el anterior, por favor, este. Usted mira al buey, la mula y unos animalitos y todo está muy, muy bonito ahí, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, de todas maneras, pues era un pesebre y todo esto, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pinta el arte, hermano, a nosotros, ¿verdad? La realidad es algo diferente. Como uno oye un pesebre, entonces ya uno empieza a pensar en eso, ¿verdad? Un pesebre. Y es unas fotos de esa película, hermanos, que se llama The Nativity, la natividad o el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y realmente esto es lo que se acerca un poquito más. Ponme la siguiente, por favor, hermano. Pues ahí están. Usted ve que hay un establo ahí, hermanos. Es una cueva, ¿verdad? O sea, eso está un poco diferente de lo que nos han dicho a nosotros. ¿Qué más tenemos ahí, hermano? Los lugares, hermanos, donde tenían a los animales, en realidad, hermanos, eran cuevas naturales o algunos eran cavadas, ¿verdad? Ellos abrían un hoyo ahí, hermanos. Y en las mismas paredes de piedra ponían unas aberturas y ahí ponían paja para que comieran los animales. O sea, esto todavía está algo artístico, pero no sé cuántas de las hermanas que están aquí, cuando dieron a luz a su bebé, les hubiera gustado estar así, hermanos, acostadas en el piso o en las piedras. ¿Alguna hermana que tuvo un parto difícil tal vez? A ninguna. Yo digo, ¿por qué nació así el Señor Jesús? ¿Por qué nació de una manera tan pobre, hermanos?
Es más, la Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón. Cuando llegan, hermano, y no hay lugar para ellos, hermano. O sea, son tantas las cosas, los detalles, hermano. El Rey de Reyes nacer en un lugar sucio, hermano. Déjeme decirle, hermano, ¿cuántos tienen animalitos de los que están aquí? Pues todos los animalitos, hermano, por muy cute, ¿verdad? Por muy bonitos que sean, hacen sus necesidades, ¿verdad? Y aunque sean muy lindos, sus necesidades apestan, hermano. Aunque sean muy bonitos. Y ahí donde estaba el Señor Jesucristo, apestaba. A donde le tocó a ellos estar, apestaba. Y uno dice, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en un lugar tan sucio, tan miserable como eso, hermanos. Uno pudiera decir, bueno, fíjese, hermano, todos nosotros pudiéramos decir, yo hubiera podido planear mejor las cosas. Pero la Biblia dice, por esa locura de la predicación, el Señor nos ha salvado a nosotros. Todo esto no tiene sentido, hermanos. Uno piensa, hermano, mire, creo todos nosotros conocemos alguna persona rica, o por lo menos lo conocemos por medio de la televisión o de un libro de una persona rica. Y hermano, uno piensa en el Señor Jesucristo, y pues el Señor Jesucristo era más rico que todos los ricos que nosotros conocemos. Sin embargo, nace ahí. Ahora, otra vez pregunta para las hermanas. ¿Viajar cuando están embarazadas es difícil, hermanas? Especialmente ya en el 9º mes, ya entrando el 9º mes. ¿Es difícil? Ok, pasa esa ley, hermano. Herodes hace una ley que dice todos los que viven en el Imperio Romano tienen que ir otra vez a su ciudad de origen a ser empadronados, a ser registrados para pagar impuestos. Y él tenía que regresar a Belén, hermanos. Entonces, ellos viajaron más o menos 71 millas. Yo estaba haciendo las cuentas, hermano, vi el mapa, hice las cuentas. Más o menos fueron 71 millas. Como de aquí a la ciudad del monte. No sé cuántos conocen la ciudad del monte. Pero no en carro, hermanos. En carro uno se hace 1 hora 10 minutos más o menos. Pero haciendo el viaje como ellos lo hicieron, hermanos, ellos tenían que andar. Algunos dicen que iba en burro, eso también es como arte, ¿verdad? Pero no se sabe, posiblemente iba caminando. Ahora yo digo, ¿todo esto, Señor, es idea tuya? Bueno, la Biblia dice que esto es la sabiduría de Dios, hermano. Y que el Señor le agradó salvarnos a nosotros por la locura de la predicación, hermanos. Los convidados, bueno, ¿a quiénes llamaron para el nacimiento? El Señor nuestro Dios, ¿a quiénes llamó para el nacimiento de nuestro Señor? En Lucas capítulo 2, hermanos, versículo del 8 en adelante, hermanos. Ahí, hermanos, nosotros encontramos que el Señor se revela a los pastores, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí, hermanos. Dice aquí, había pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en una cuna de oro, o en un pesebre, ¿verdad? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bueno, los pastores, hermano,
Estoy hablando de aquellos pastores, de los pastores de hoy huelen un poco mejor. Pero estos pastores no olían bien tampoco, hermano. Estos pastores no eran gente apreciada dentro de la religión judía. No era gente que estaba constantemente en el templo, no eran muy bien vistos, hermano. Sin embargo, el Señor se revela a ellos. A mí me llama la atención que no se reveló, hermano, a los escribas y a los fariseos, que eran los expertos en la ley, pero se revela a estas personas. No iban limpios tampoco, ellos estaban trabajando. Algunos de los hermanos aquí, cuando terminan su trabajo, vienen sucios, ¿verdad, hermanos? Salen sucios, salen con sudor, salen pues con la ropa manchada, lo que sea, y va a hacer después lo que tiene que hacer. Los pastores estaban trabajando, hermano. Y otra vez trabajaban con las ovejas, el olor ya no importaba, porque a donde iban tampoco olía bien. Pero la cuestión es esta, hermano, ¿cómo es que el Señor se revela a ellos? Luego se revela también a unos sabios de Oriente. Cuando hablo de esto, hermano, estas personas tuvieron que viajar cientos de millas, hermanos. Ellos estudiaban las estrellas, estudiaban las escrituras, la profecía, hermanos. Ellos estudiaban la profecía y vieron todo lo que se hablaba sobre el Señor Jesucristo y decidieron hacer el viaje porque fueron, hermanos, para buscar y para adorar al Rey de los judíos. Ahora, uno piensa en todo esto, hermano, y uno dice, ¿por qué Dios se reveló a ellos? ¿Por qué el Señor los invitó a ellos? Bueno, mire, hermano, yo siempre me he preguntado por qué Dios se reveló a mi vida, por qué Dios me habló a mí. Y en verdad, hermanos, miren, yo trato de mantener vivo aquel momento cuando vine al Señor Jesucristo, porque cuando vine al Señor Jesucristo, y yo creo que la mayoría de gente no venimos en los mejores días de nuestra vida, hermanos. A veces el Señor nos ha hablado y no hemos escuchado. A mí me hablaron, hermanos, me hablaban muchas veces, pero yo no hacía caso. Entonces la cuestión es esta, hermano. El Señor se reveló a mí. Yo no buscaba a Dios, hermano. Y otra vez la Biblia dice, hermanos, que nadie busca a Dios. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Cuando alguien, hermano, siente la inquietud de buscar a Dios es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en aquella persona. Por eso, escuchen, hermanos, escúchenme todos los hermanos en Cristo que están aquí. Usted se ha dado cuenta a veces, por ejemplo, hay un compañero de trabajo. Y ese compañero de trabajo, desde que usted dice que es cristiano, ya usted ya le cae mal. Y le dice, no me hable, pero un día, hermano, de pronto, tal vez ese mismo compañero le pide a usted que ore por él. Yo me acuerdo que a mí me pasó eso, hermanos. Yo tenía un compañero de trabajo que no me quería. Pero un día que él tenía problemas, empezó a hablar conmigo, me dijo, quiero que ores por mí, me dijo. Era un paisano también, ¿verdad? Quiero que ores por mí, me dijo, porque yo tengo problemas. Bueno, oremos. No, aquí no, me dijo. Aquí no, nos va a ver la gente aquí, me dijo. No, allá en tu casa, ora por mí, me dijo. Entonces, ¿sabe, hermano, que cuando eso sucede es porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de alguien, hermano? Porque cuando alguien viene a Cristo es porque el Señor le trae y el Señor se empieza a revelar a aquella persona. Entonces Dios se revela a los pastores, pero hay una cosa que es muy importante, hermano. Los pastores pusieron atención y fueron a donde el Señor les dijo y dieron testimonio e hicieron como el Señor les dijo y ellos también creyeron en el Señor nuestro Dios. Los sabios de Oriente que venían también vinieron buscando, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando lo encuentran, le abren sus tesoros y empiezan a adorar al Señor nuestro Dios. O sea, hay muchas enseñanzas aquí, hermano. Lo que yo le quiero decir, hermano, todo esto pareciera una locura. Le voy a decir por qué, hermano. Uno puede decir, ¿por qué no se manifestó el Señor a todo el mundo? Era un acontecimiento que le interesaba al mundo entero. Sin embargo, el Señor no se manifestó de esa manera. ¿Usted se acuerda, hermano, que a veces el Señor hacía un milagro y les decía a aquellas personas en quien hizo el milagro, no se lo cuenten a nadie? ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Ha leído esas partes? O sea, no les encargaba rigurosamente que no le dijeran a nadie. Y uno dice, ¿pero por qué? El Señor Jesús se dio a conocer a algunas personas, hermano, a todas las personas, y algunos no querían creer en Él. La otra cosa, hermano, algunos lo querían hacer rey, pero de este mundo, y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, fíjese, hermano, su concepción
Es una locura. Su nacimiento es una locura, hermano. Los convidados que estuvieron ahí es una locura, hermanos, también. Nosotros, para conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, tenemos que ir a la Escritura, hermano. Mire, ahora sí, me puse a hacer un search y puse tarjeta navideña. ¿Ok? Mire lo que encontré yo, hermano. Encontré 187,000 resultados, ¿ok?, de tarjeta navideña. Dígame, ¿dónde está Jesús ahí, hermanos? Ustedes miran a Jesús en alguna de esas, hermanos, por lo menos en una. Mira, ya tenemos unas como frutitas rojas, a Frosty, el hombre de nieve, un pedacito de árbol de Navidad. Hay de todo ahí, menos Jesús, ¿verdad? O sea, se supone, hermanos, ¿verdad? Si así fuera, que es el nacimiento de Jesús y la gente está conmemorando el nacimiento de Jesús. Y la música de Navidad tendría que ser sobre Jesús, ¿no es verdad? Fíjense, ahorita que pasaron las semanas cumpleañeras, cantamos un canto que cantamos de cumpleaños. ¿Qué si nos ponemos a cantar otra canción así? Pero ¿por qué no canta algo de cumpleaños? Y es de cumpleaños la ocasión, ¿verdad? Pues la música de Navidad de ahora es sobre Frosty, es sobre el árbol de Navidad, es sobre el fuego, es sobre un montón de cosas, menos Jesús. La gente tiene un concepto equivocado de Jesús, hermanos. El Señor Jesucristo mismo, hermanos, Él habló con la gente, habló con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero el Señor les dice, ¿y ustedes quién dice que soy? Ahora, hermanos, el día de hoy nosotros tenemos gente que tiene diferentes creencias sobre Jesús. Hay gente, hermanos, que cree que Jesús fue un gran profeta. Un hombre con el que hice un negocio hace unos años, hermano. Compré un carro, él es musulmán. Y empezamos a platicar, ¿verdad? Yo quería presentarle el evangelio, empezamos a platicar. Y él me dice, bueno, Jesús fue solamente un profeta, me dice. Eso es lo que ustedes saben, que eso cree alguna gente, solamente un profeta. Otros creen que él era un ángel. Otros dicen, bueno, era un espíritu bueno, es un espíritu guía. Dicen algunos, hermano. Ahora, la Biblia a nosotros nos declara realmente lo que es Jesús. Esto que nosotros vimos de esas tarjetas no nos dicen quién es Jesús. La gente no nos dice quién es Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Jesús es Dios encarnado. Cuando la Biblia dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Usted cree, hermano, que yo digo esto para hablar mal de alguien? No digo eso, hermano. Lo digo simplemente porque es la verdad. El Señor Jesucristo es Dios. Si no fuera Dios, no puede salvar. Mire, hermano, si nosotros diéramos nuestra vida, si Jesús hubiera sido solo un hombre, hermano, no podría salvar. Sería un pecador. Pero empezando, hermano, desde el momento cuando vemos nosotros que los ángeles estaban alabando al Señor, que los sabios de Oriente vinieron y le adoraron. Usa la palabra adoración, hermano. Y nadie puede ser adorado a menos que sea Dios, hermanos. El Señor Jesucristo fue adorado y eso es muy importante para nosotros. Nosotros vemos adoración al Señor Jesucristo. Nosotros vemos que el Señor Jesús hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 1 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. O sea, el Señor nuestro Dios es creador. La Biblia dice, hermanos, en Colosenses capítulo 2, que también Jesús sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Un hombre no puede hacer eso, hermanos. Jesús venció a la muerte, hermanos. O sea, todas estas cosas, hermano, son muy importantes que nosotros las veamos, hermano. La otra cosa, hermano, una de las últimas cosas que quiero compartirle aquí es sobre su vida y sobre su muerte. Parece una locura, hermano. Otra vez, fíjese. Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías capítulo 53. Ok, sobre su vida y sobre su muerte, hermanos.
Otra vez, fíjese, no hablamos tanto sobre su vida, pero yo le pregunto, ¿era rico el Señor Jesucristo, hermano? O sea, me estoy refiriendo cuando Él andaba acá, pues, ¿verdad? Cuando Él andaba en este mundo. ¿Sabe quién dicen eso, hermano? Por cierto, algunos pastores del Evangelio de la Prosperidad dicen que Jesús sí era rico. Entonces ellos dicen, si Jesús viviera hoy, Él manejaría Rolls Royce, manejaría Mercedes-Benz, vestiría trajes de diseñador y todo. Eso es lo que ellos dicen, hermano, para justificar que ellos viven en opulencia, hermanos. Pero el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Es lo que dice la Escritura, hermano. Eso no tiene sentido tampoco, hermano. Isaías 53, hermanos. Miren lo que dice aquí. Esta es la nueva traducción viviente, ok, hermanos, que tiene un lenguaje un poquito más sencillo. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, dice, como raíz en tierra seca. No habrá nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. No me acuerdo cómo dice, le veremos, pero sin parecer, dice, para que no le deseemos, ¿verdad? No hay parecer en él, no hay atractivo. ¿Tiene sentido para ustedes, hermano? Usted ve cómo lo pintan en el arte, ¿verdad? Lo pintan como un hombre guapo, ¿verdad, hermanas? ¿Les gustó o no les gustó? Se lo pintan como un hombre perfecto. O sea, sus facciones ni siquiera son judías, hermano. Es un hombre occidental, ¿verdad? Un hombre de este lado del mundo. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Y esto no habla solamente, hermano, de su físico. Habla de cómo él era. Dice que él no gritaba, hermano. En el sentido de que no era un hombre escandaloso, no era un hombre que se daba a conocer. O sea, ¿qué es lo que esperaba el pueblo de Dios sobre Jesús? Nosotros leímos, hermano, en 1 Corintios, los judíos piden señales, dice. Los griegos, pues ellos, dice, es un tropezadero, es una locura, es una tontería Jesús. Para los judíos es un tropezadero. ¿Sabe qué esperaban los judíos, hermano? Que Jesús fuera un líder militar, fuera un guerrero. Y ellos estaban dominados por los romanos y decían, cuando venga el Mesías, los va a poner en su lugar a todos. Pero luego viene el Señor Jesús y les dice, miren, cuando los soldados a ustedes los obliguen a llevar una milla la carga, vayan con ellos dos. Entonces, ese mensaje no tenía sentido, hermanos. Oren por todos los que los maldicen a ustedes. Ese mensaje no tenía sentido, hermano. O sea, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice ahí, hermano? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Yo no sé quién será el que cree aquí que ha sufrido, hermanos, más. Estoy seguro, hermano, que aquí hay gente que ha sufrido mucho, pero nadie como el Señor Jesucristo. Si usted dice, pero a mí me traicionaron mis amigos, al Señor también. El Señor, la noche que fue entregado, hermano, Él dijo, todos ustedes me van a dejar. No, yo no, dice Pedro, yo no te voy a dejar, Señor. Lo dejaron solo, hermano. El Señor sabía todo esto. Dice, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, experimentado en quebrantos, creo que dice la Reina Valera, hermanos. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Eso es lo que somos todos nosotros. En realidad, hermano, nosotros, ¿cómo vivíamos? Como Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Así vivíamos nosotros, haciendo lo que se nos daba la gana. Ese pensar es así, hermano, es el pensar del mundo. Yo hago lo que a mí se me da la gana, no me importa. ¿Qué de Jesús? ¿Y qué? Jesús, ¿y a mí qué me va a dar Jesús? ¿A mí qué me dé de comer? Pues Él es el que te da de comer. ¿A mí qué me dé trabajo? Él es el que te da trabajo. A mí que me dé salud, Él es el que te da salud. ¿Qué si tuvieras trabajo y no tuvieras salud? O hay gente que tiene salud y no tiene trabajo. Él te da todo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hermanos, sobre justos e injustos. Dios es bueno. Fíjese, hermano, y pensamos, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Sí se da cuenta el Hijo de Dios, hermano?
Dios lo sometió a todo esto. El Señor, nuestro Dios, lo sometió a Jesús a todas estas cosas. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Es decir, cuando a Él lo miraban, hermano, siendo torturado, sufriendo, siendo escupido, clavado en la cruz, decían, ese es pecador, por eso lo está castigando Dios. De todo esto está hablando. ¿Tiene sentido para usted eso, hermano? Esta es la locura de la predicación por la cual el Señor nos ha salvado a nosotros, hermanos. Sobre su segunda venida, porque Cristo viene otra vez. No tiene sentido, hermanos. A ver, ¿qué le dice la gente allá afuera cuando usted dice, Cristo viene? Sí, ya ese cuento me lo decía mi abuela, dicen algunos. Pues mire, le voy a enseñar otros pasajes en la Escritura. Segunda de Pedro 3, versículo 3 al 4. Lucas 17. Segunda de Pedro 3, hermanos, nos habla a nosotros de los últimos tiempos. Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Hay gente que uno les dice, Cristo viene, sí, hombre, ya cállese. A veces estamos en el Summit y hay gente que se ríe de uno, hermano. Algunos tienen son un poquito recatados, ¿verdad? Y no le dicen claramente, pero su actitud es, este está loco, hombre. ¿Qué anda haciendo aquí hablando lo mismo? Y todo parecen discos rayados. ¿No han visto ustedes ahí en la 8 de pronto se ponen unos con un rótulo que dice Cristo viene, arrepiéntase? ¿Quién se para? ¿Quién le importa, hermano? Nadie. Ya todos dicen, ya aburren con eso, hombre. Dice, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Dónde está? Yo he oído predicadores burlándose de la segunda venida de Jesús, hermanos. Había uno, ya el Señor ya le quitó la vida. Ese hombre, hermano, dejen de estar predicando eso, dice. Díganle a la gente que haga negocios, que haga esto, que haga lo otro. Bueno, poquito tiempo después de eso salió en su avión privado y se fue a matar él y su hija. El Señor lo cortó. Hay otro hermano que es bastante famoso también, ¿verdad? Que también dice, no, es que nosotros, dice, nos afectaron con ese tipo de predicación de Cristo viene, Cristo viene, Cristo. Así, ¿se acuerdan ustedes? Dice. Y la gente riendo, muriéndose de la risa ahí, hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, cuando se levantaban los profetas, Cristo viene, y nosotros no hicimos nada, dice, porque Cristo ya venía, y no ha venido, dice. Y ya los abuelos ya se murieron. Es exactamente, hermano. Dante Gebel se llama ese hombre. En varias ocasiones ha dicho eso. No, es que yo no soy una rata, dice. Y yo no me quiero ir todavía. La Biblia dice, hermanos, ven Señor Jesús. Su amada dice, ven Señor Jesús. Dice en el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. El versículo que sigue dice, estos son necios a propósito, se hacen los tontos a propósito. Cristo viene. Lucas 17, 26 al 30. Ahí va a estar también, hermanos, en la pantalla, pero búsquelo usted. Miren lo que declara la palabra, hermanos. Pues su primera venida, hermanos, los judíos la siguen esperando. La mayoría de judíos siguen esperando a Jesús. ¿Usted sabía, hermano, que los judíos no creen en el Señor Jesucristo? No sé si usted sabía. No creen ellos en Jesús. Usted les habla de Jesús y dicen, no, Él era un profeta. Pero nosotros estamos esperando al Mesías. Todavía lo están esperando, hermano. Bueno, vamos a ver lo que dice ahí Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio
y los destruyó a todos. Déjenme decir algo sobre los días de Noé. En los días de Noé no existía la lluvia, hermanos. No había lluvia. No llovía en esos días. Léase el libro de Génesis, usted va a ver, no llovía. El libro de Judas dice, hermanos, que él se tardó 120 años construyendo esa arca. Y lo que él estaba haciendo era un escándalo público. Él estaba construyendo una arca en un lugar donde no había agua. Cuando él le preguntaban, él decía, es que estoy construyendo esta arca por la lluvia que viene, porque el Señor va a juzgar al mundo. Decía, está loco ese viejo que está ahí, está loco, decían. Óiganlo, dice que va a caer agua del cielo. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? Y toda la gente lo tenía por loco. La locura, hermanos, y compara el Señor estos días con aquellos. Como fue en los días de Noé, así será en los últimos días. Para la gente es una locura eso de que Cristo va a venir. Y en parte, hermanos, han habido muchos falsos profetas. ¿Se acuerda usted? Había un anciano que, no sé si vive todavía, hermanos, es un hombre ya grande, está en sus 90, si vive, ya se va acercando a los 100. Pero hay una radio que se llama Family Radio, y estaba ahí en San Francisco, y ese hombre dijo, bueno, yo estudié la Escritura, Jesús viene el 21 de mayo, creo que era el 2014, no me acuerdo muy bien, 2013 o 2014. Pues le dijo a la gente, ¿saben qué? Vendan todo, dejen su trabajo, váyanse conmigo a predicar este mensaje, tráiganme su dinero, por supuesto, ¿verdad? De todo lo que vendan, ahí me traen su dinero para financiar esta empresa, ¿verdad? Y se fueron con él, andaba en un motorhome gigante que decía, Cristo viene 21 de mayo a las 6 de la tarde. Y andaba ahí, hermano, y llegó el 21 de mayo y no llegó el Señor. Dijo, me equivoqué, es el 21 de octubre. Siguió, aquellos dijeron, ¿de veras? Pues vamos a seguir vendiendo las cosas, y le siguieron dando el dinero. Llegó el 21 de octubre, no llegó el Señor. Y por culpa de ellos, hermano, ellos son falsos profetas, por cierto. Por causa de ellos, alguna gente ha dejado de creer. Pero el hecho es que Cristo viene. Viene el Señor. Y dice, van a ser como los días de Noé. No tiene sentido lo que está diciendo. No tiene, ¿que quién va a venir? Jesús. Pero si Jesús no existe, dicen algunos. ¿Cómo que va a venir? ¿Cómo va a venir alguien que no existe? Bueno, esto es lo que habló el Señor Jesús. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y les destruyó a todos, dice. Entonces, fíjese, hermano, el recuento del diluvio, hermano, que está ahí en Génesis, nos dice a nosotros que Dios cerró la puerta del arca, que tenía una puerta al lado. Y fue Dios el que cerró el arca. Y ellos se quedaron una semana ahí adentro. No había lluvia todavía. Están con todos los animales. Están ahí metidos esperando por 7 días y Dios ya había cerrado el arca. Yo creo, eso no lo dice la Escritura, que debieron haber burlas para ellos, ¿verdad? Pero de pronto empieza, hermano, a caer agua. Algunos científicos creen, hermano, como en ese tiempo, hermano, no llovía, había una capa más gruesa de agua debajo de la tierra. Y algunos científicos dicen, creemos que se rajaron diferentes partes de la tierra. Y esto hizo que esta parte de la tierra cayera sobre la otra y el agua saltó, dice. Y era una cantidad de agua que cubrió todo casi de manera instantánea. Entonces la cuestión es esta, hermanos. Cuando pasó todo esto, entonces la gente dijo, ahora sí creemos. Déjenme decirle, hermanos, que en el día del juicio final ya no hay incrédulos. Ahí todos van a creer. La cuestión es creer ahora, por fe. Porque el que ve ya no es fe. ¿Cuántas veces yo me he topado con gente que dice, ¿y usted ya fue al lago de fuego para que diga que hay lago de fuego? ¿Usted ya fue al cielo para que diga que hay cielo? ¿No le ha pasado a usted que le han preguntado eso? ¿Y quién sabe? Eso se lo inventan los predicadores. Usted ya fue. Mire, hermano, hay muchas cosas que uno no las tiene que experimentar para saber, ¿verdad? Por ahí unos tomacorrientes. Si a uno le dicen, mire, no toque ahí, porque se va a pegar un toque. Si usted va hay cárceles, hay lugares que dice peligro, no toque aquí. Usted va a decir, puros cuentos, a ver, voy a probar. Usted ve la calavera y usted dice, no, eso es así, mejor ni probar, ¿verdad? Entonces aquí se cree por fe. En aquel día, hermanos, ellos creyeron. Cuando ya llegó el momento, dice, hasta que llegó el diluvio,
y se los llevó a todos, los destruyó a todos. Versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Dónde he oído yo eso, hermano? Eso describe exactamente estos tiempos, hermano. ¿Cuántos canales de televisión hay ahora, hermanos? No sé cuántos son. A veces cuando nosotros hemos viajado, en los hoteles casi siempre hay una televisión y te dan un librito donde vienen todos los canales. Y son una cantidad de canales. Cuando yo crecí solo habían 3 canales, hermanos. Y empezaban al mediodía y terminaban a la medianoche los que más programación tenían. 3 canales. Hoy, hermano, hay 1000 canales. No sé, hay unos canales que lo único que hacen es enseñar comida. Cómo cocinan, los platos en los que cocinan, los chefs que cocinan. Hablan de comida todo el día. Un canal hablando solo de pura comida. Hay otro que se llama el Shopping Network, que es solo de compras. Comprar, 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 comprar y comprar. Es exactamente lo que dice el Señor sobre los últimos tiempos. Dice, comían, los días de Lot, dice, compraban, bebían, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, estaban ocupados de sus asuntos menos de Dios. No les importaba. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La primera vez, hermano, algunos no creyeron en él. La Biblia nos dice a nosotros que ni siquiera sus hermanos carnales creían en él, hermano. Eso nos dice la Biblia. Pero ellos tuvieron tiempo para creer, hermanos. No lo creyeron cuando ellos lo crecieron con el Señor Jesucristo. Decía, ¿cómo va a ser el Mesías? Decía. Hay una ocasión cuando hay una Pascua y le dicen, ¿por qué no vas ahora? ¿Por qué no te manifiestas? Dice, porque no ha llegado mi tiempo todavía. Dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él, dice la palabra de Dios. No creían en él. Bueno, pero gracias a Dios ellos tuvieron tiempo de creer en él. Hay un libro que se llama Judas. Él era medio hermano del Señor Jesucristo. Mucha gente pudo creer. Ahora, en el tiempo de ahora, hermanos, el Señor sigue salvando por la locura de la predicación. La cuestión es, ¿vas a creer en el Señor Jesucristo o vas a esperarte para averiguar si es verdad lo que te estoy diciendo? Porque un día vas a entender que la Biblia declara la verdad de Dios. Vas a esperarte hasta ese día cuando, oh, es verdad, sí había condenación, sí había juicio, es verdad. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los pueblos van a hacer lamentación cuando vean al Señor Jesucristo. Es una locura. Todo esto, hermano, el nacimiento, la concepción, la manera que la gente que invitó al Señor, la manera que el Señor se manifestó, hermanos, en este mundo, pareciera una locura, pero por esa locura el Señor nos ha salvado a nosotros, hermano. Le agradó al Señor salvarnos y puso fe en nuestro corazón y ahora creemos en el Señor Jesucristo. Y le agradecemos al Señor por esto, hermano. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orarle al Señor. Mire, hermano, la locura de la predicación, lo que se le llama en ese pasaje de Primera de Corintios, hermano, la locura de la predicación. El Evangelio del Señor Jesucristo en verdad no tiene mucho sentido. Yo quiero terminar con eso. Me acuerdo, hermanos, una ocasión cuando tenía que orar por un endemoniado. Había una persona endemoniada, hermanos. Yo le confieso, yo no había tenido realmente esa experiencia, hermanos. Fue la primera vez que yo oré por un endemoniado. Y no era un día, hermano, tampoco que yo me sentía muy animado así en el espíritu, ¿verdad? Y yo recuerdo que llegué ahí y el Espíritu Santo te guía, ¿verdad? Entonces, yo sabía que este hermano tenía varios, ahora es un hermano en Cristo, ¿verdad? Tenía varios demonios adentro. Pero yo no sabía, hermano, cómo era eso. Yo había leído, había visto casos en la Escritura y todo eso, pero yo no sabía cómo era. Y yo recuerdo que hubo un momento cuando sale el demonio de una persona, hermano, se queda como muerta la persona por un rato.
¿verdad? Y después otra vez revive. Y esta persona revivía. Y con el tiempo, lo que estaba dentro de él otra vez empezaba a actuar. Y decía, váyase hermano, váyase. Yo ya estoy bien, váyase. Yo voy a ir a la iglesia. Aleluya. Decía. Pero entonces el Señor me guió de esta manera, a contarle toda la historia del Señor Jesucristo, desde su nacimiento virginal. Y yo recuerdo que esto sucedió, le dije, bueno, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Me decía, sí, me decía, pero yo lo veía como con cara de preocupación, un poco de miedo. Sí, me dijo, sí creo. ¿Es tu Señor? Y se me quedaba mirando y le costaba contestar aquello, decía, sí. Le digo, tú sabes que Él nació de una virgen. Y ahí yo vi que empezó a cambiar su expresión. Decía, sí. Tú sabes, le digo, que vivió una vida en santidad. Y me decía, sí. Tú sabes que fue a la cruz. Tú sabes que vivió una vida de santidad. Tú sabes que fue a la cruz del Calvario. Me decía, pero ya en ese momento ya no podía decir sí. Le dije, Él murió en la cruz y Él resucitó. Y Él viene otra vez. Y ahí se manifestó el demonio, hermano. Cuando yo le dije esa historia al demonio, se manifiesta el demonio y ese también tenía que ser, que salir. Tenía que ser echado fuera. No pudo resistir el mensaje del Evangelio. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, cualquier persona, y por cierto, mi hermano, aquí está mi hermano, el Señor ya lo salvó, ya lo libertó a nuestro hermano. Aquí está nuestro hermano. Pero él vino en esa condición al Señor Jesucristo. Entonces, la cuestión es esta. Mire, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede creer en el Señor Jesucristo. Usted ha escuchado el Evangelio y déjeme decirle esto. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera como usted puede ser salvo es entregándose al Señor Jesucristo. Si usted se entrega, el Señor lo acepta. El Señor lo recibe. El Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Aunque usted diga, yo he hecho cosas terribles, usted no sabe lo que yo he hecho, aún así el Señor te perdona y te limpia. Si tú vienes al Señor Jesucristo. Y cualquier hermano que se haya apartado del Señor, venga otra vez al Señor Jesucristo. Reconcíliese con el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, tú sabes que he predicado, Señor Padre, tu palabra, Señor amado. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos a ti la gloria y te damos la honra y te damos la alabanza, Señor Padre. Y ahora, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra, Señor Padre. Y aquellos que tú has destinado para salvación, vengan ahora a la salvación. Que caiga una convicción de arrepentimiento, Señor. Que caiga fe en su corazón, Padre Celestial, para entregarse a ti, Señor, para creer en ti. Yo pregunto, en medio de nosotros, ¿hay alguien que se quiere entregar al Señor Jesucristo hoy? Que tú dices, yo me quiero entregar al Señor Jesucristo. Yo necesito que tú me digas. Yo creo en el Señor, yo quiero darle mi vida al Señor. Solo indícamelo, levanta tu mano. Yo sé que tú has oído estas cosas. Quizás has oído estas cosas y tú dices, no, ahora yo no lo voy a hacer. Bueno, tú necesitas hacerlo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarte al Señor Jesucristo? Indícalo. Solamente levanta tu mano y dime, yo me quiero entregar al Señor Jesucristo. Con eso yo voy a entender que tú me estás diciendo, quiero entregarme al Señor Jesucristo. La otra invitación, hermano, la segunda invitación es para cristianos que se han alejado de Dios. Personas que necesitan volver al Señor Jesucristo. ¿Quieres volver al Señor Jesucristo? Habla con Él, reconcíliate con Él, pídele al Señor perdón y pídele que te restaure y el Señor lo va a hacer. Amado Padre Celestial, ahora, Señor Padre, yo te ruego, Señor, que todo lo que has hecho hoy, Señor amado, pues tú redunde, Señor, estas cosas con el poder de tu Espíritu Santo en cada mente y en cada corazón, Padre. Señor, tu palabra dice, Señor, que no regresa vacía, Señor, sino que va a hacer todas aquellas cosas para las cuales tú has enviado, Señor, tu palabra, Señor. La lluvia cae, Señor, y tiene un fruto. Tu palabra, Señor, cae y tiene un fruto también, Señor. Y yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, de aquella persona, Señor, que te necesita, Señor. Gracias, Señor Padre, por recibir a los pecadores como nosotros, Señor Padre. Y gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza, Señor, para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.